Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Si eres nuevo, un saludo enorme y te invito a que te suscribas. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series turcas que tanto nos gustan, y por supuesto, chismecitos jugosos sobre nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que a muchos les va a interesar, porque se trata de una de las parejas más queridas y a la vez, más misteriosas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto. Vamos a hablar de su relación, de su ruptura, y de los rumores que han circulado durante años sobre las posibles causas. Pero antes de empezar, y si aún no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscribirse. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si te gusta el contenido, no te olvides de dejarme un like y un comentario al final. Me encanta leer sus opiniones. Bien, dicho esto, vamos al lío. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es como una telenovela en la vida real. Se conocieron, saltaron chispas, conquistaron al público con su química arrolladora en la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, y de repente, ¡boom! La relación se terminó. Y ahí fue cuando empezaron las especulaciones, los rumores, las teorías conspiratorias. Un verdadero culebrón. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet mantuvieron un perfil bajo sobre el tema. Evitaban hablar directamente de su relación en entrevistas y se centraban en promocionar sus proyectos profesionales. Esta actitud, lógicamente, alimentó aún más la curiosidad del público. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había roto de forma tan abrupta? Los medios turcos, como es habitual, se encargaron de llenar ese vacío informativo con todo tipo de historias. Desde infidelidades hasta problemas de egos, pasando por diferencias irreconciliables en sus ambiciones profesionales. Se dijo de todo, pero ninguna de estas versiones llegó a ser confirmada de forma oficial. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y más aún cuando se trata de relaciones sentimentales que capturan la atención del público. Una de las teorías más extendidas, y que es la que vamos a analizar hoy con más detalle, es que la relación entre Can y Demet se vio afectada por las diferencias en sus personalidades y en la forma en la que entendían la exposición mediática. Esta es una dinámica común en Hollywood y en otras industrias del entretenimiento, donde la presión de la fama y la necesidad de mantener una imagen pública pueden ejercer una tensión enorme sobre las relaciones personales. Se rumoreaba que Can Yaman en ese momento estaba obsesionado con proyectar una imagen de galán irresistible, un hombre atractivo y conquistador. Buscaba constantemente la atención de los medios y no dudaba en protagonizar escándalos y polémicas para mantenerse en el candelero. Su estrategia parecía enfocada en maximizar su atractivo mediático, a menudo a expensas de la discreción y la privacidad. Demet, por otro lado, siempre ha sido una persona más discreta y reservada. Aunque es una actriz muy popular y querida, prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático. No le gusta airear sus intimidades ni involucrarse en controversias innecesarias. Su enfoque se centra más en su trabajo y en construir una carrera sólida basada en su talento y profesionalismo. Esta diferencia de enfoques, al parecer, generó tensiones y conflictos en la pareja. Demet se sentía incómoda con la necesidad constante de Can de llamar la atención y le preocupaba que su relación se convirtiera en un circo mediático. Para Demet, la privacidad era un valor importante y la constante exposición mediática de Can amenazaba esa tranquilidad. Además, se decía que Demet no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones profesionales de Can. Consideraba que estaba priorizando proyectos que no eran de su agrado y que no le permitían demostrar su talento como actor. Es posible que Demet, como actriz consumada, viera en Can un potencial que no se estaba explotando completamente, y que esto generara frustración en la relación. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones, pero lo cierto es que la imagen pública de Can Yaman en esa época no era precisamente la más favorable. Sus constantes declaraciones polémicas y sus actitudes controvertidas le valieron muchas críticas y dañaron su reputación. Algunos medios incluso llegaron a compararlo con otros actores conocidos por su comportamiento problemático, lo que sin duda no benefició su imagen. Demet, que siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen, no quería verse asociada a este tipo de comportamientos. Temía que la relación con Can pudiera afectar negativamente a su carrera y a su credibilidad como actriz. En una industria tan competitiva, la imagen lo es todo, y Demet no.
Quería arriesgarse a que su relación con Khan dañara su reputación. Pero, ¿era esta la única razón de la ruptura? ¿O había algo más detrás de todo esto? Esta es la gran pregunta que todos nos hacemos, y la respuesta podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Otra de las teorías que circulaban era que Khan Yaman no estaba del todo comprometido con la relación. Se decía que a pesar de que demostraba mucho cariño a Demet en público, no estaba dispuesto a dar el paso de formalizar la relación y construir un futuro juntos. Esto podría indicar que Khan, en ese momento, no estaba buscando una relación seria y duradera, sino más bien un romance pasajero. Esta actitud, al parecer, frustró a Demet, que sí estaba buscando una relación seria y estable. Quería un compañero de vida, alguien con quien compartir sus sueños y proyectos, y no simplemente un romance pasajero. Demet, al ser una persona más madura y centrada, podría haber sentido que Khan no estaba en la misma sintonía que ella en cuanto a las expectativas de la relación. Además, se rumoreaba que Khan seguía manteniendo contacto con otras mujeres, a pesar de estar saliendo con Demet. Esto generó celos e inseguridades en la actriz, que no se sentía del todo segura en la relación. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, siempre son un factor de inestabilidad en cualquier relación, y podrían haber contribuido a la ruptura entre Khan y Demet. Por supuesto, todo esto son habladurías, pero lo cierto es que la relación entre Khan y Demet nunca llegó a consolidarse. A pesar de la gran química que mostraban en pantalla y de las muestras de cariño que se dedicaban en público, algo fallaba en la intimidad. Quizás la presión de los medios, las diferencias de personalidad y las inseguridades personales impidieron que la relación floreciera. Y finalmente la gota que colmó el vaso, según cuentan las malas lenguas, fue un comentario desafortunado que Khan Yaman hizo sobre Demet en una entrevista. Se dice que el actor insinuó que el éxito de la serie Erkencikus se debía en gran parte a su atractivo físico y a su capacidad para seducir al público. Este tipo de comentario que minimiza el talento y el trabajo de una persona, puede ser extremadamente hiriente y generar resentimiento. Este comentario obviamente no sentó nada bien a Demet, que se sintió utilizada y menospreciada. Consideró que Khan estaba reduciendo su talento y su trabajo a una simple cuestión de apariencia física. Para Demet, que se había esforzado por construir una carrera basada en su talento y profesionalismo, este comentario debió ser una verdadera bofetada. A partir de ese momento, la relación entre Khan y Demet se deterioró rápidamente. La confianza se rompió y la comunicación se hizo cada vez más difícil. Finalmente decidieron poner fin a su relación y seguir caminos separados. La ruptura, aunque dolorosa, podría haber sido la mejor decisión para ambos, ya que les permitió seguir adelante con sus vidas y buscar la felicidad en otros lugares. Después de la ruptura, ambos actores se centraron en sus carreras profesionales y trataron de dejar atrás el pasado. Khan Yaman se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, y Demet Özdemir continuó trabajando en proyectos exitosos en Turquía. Ambos demostraron ser profesionales y resilientes, capaces de superar la decepción amorosa y seguir adelante con sus carreras. Con el tiempo, la relación entre Khan y Demet parece haberse enfriado por completo. No se les ha vuelto a ver juntos y no han hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Cada uno ha seguido su propio camino y ha rehecho su vida sentimental. Demet incluso se casó y aunque ahora se ha divorciado, es evidente que cerró ese capítulo de su vida. Esto demuestra que Demet es una persona capaz de superar las adversidades y seguir adelante con su vida. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y rumores. La verdad real de lo que pasó entre Khan Yaman y Demet Özdemir solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí es evidente es que su relación fue un torbellino de emociones, pasiones y controversias que dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. La historia de Khan y Demet es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas y efímeras, y que la presión de la fama y la exposición mediática pueden ejercer una tensión enorme sobre las parejas. Pero, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, ¿qué podemos aprender de la historia de Khan y Demet? Quizás la lección más importante es que la comunicación y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier relación, y que las diferencias de personalidad y las expectativas no cumplidas pueden ser un factor de ruptura. También es importante recordar que la vida personal y profesional deben mantenerse separadas, y que la exposición mediática puede ser un arma de doble filo. En definitiva, la historia de Khan y Demet es una historia de amor y desamor, de pasión y desilusión, de fama y privacidad.
Es una historia que nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil. Y aunque nunca sabremos la verdad completa de lo que pasó entre ellos, podemos aprender de su experiencia y aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y espero haberles aportado un poco de luz sobre lo que pudo haber ocurrido entre ellos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like, compartirlo con tus amigos y dejarme un comentario con tu opinión. ¿Qué crees que pasó realmente entre Can y Demet? ¿Crees que algún día volverán a estar juntos? Me encantaría leer tus comentarios. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre tengo contenido interesante sobre el mundo del espectáculo y las series turcas que tanto nos gustan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.